La identidad social y el privilegio tienen mucho que ver con nuestras habilidades de liderazgo. La identidad social es una serie de características que la gente nos asigna a nosotros en el momento en que nos ve. No son buenas ni malas necesariamente, sencillamente son características asignadas a nosotros. Cada vez que nosotros entramos a una reunión, cada vez que nos presentamos en una organización, inmediatamente recaen sobre nosotros ciertas identidades sociales que la gente asume de nosotros. El reconocer cuál es nuestra identidad social, la verdadera y la que la gente ve, es muy importante para poder identificar cómo navegar en el liderazgo, cómo navegar con identidades sociales similares y disimilares a la nuestra y así poder inspirar, transformar y movilizar a nuestros seguidores hacia el objetivo final. En todos los países, sociedades y organizaciones hay identidades sociales que son privilegiadas e identidades sociales que son marginalizadas y mucho en el medio. Por medio del ejercicio que vamos a hacer, ustedes van a poder reconocer cuáles son las identidades privilegiadas del país o de la organización, las identidades marginalizadas del país y de la organización y su identidad social, tal como la gente la ve, no necesariamente su identidad social real. Esto es importante porque visualmente se van a crear espacios y nosotros vamos a poder identificar en dónde están esos espacios y qué debo de hacer yo como líder para crear confianza y movilizar a las personas que son diferentes a mí hacia el objetivo final. Algunos ejemplos de identidad social podrían ser nacionalidad, grupo étnico, orientación sexual, género, nivel de educación, nivel socioeconómico, color de piel, habilidad física o mental y religión. Y nosotros tenemos una combinación de identidades sociales. Y además de esta, pueden haber otras, incluso dentro de las organizaciones, podrían haber identidades sociales más específicas. Específicamente en el caso de Costa Rica, a como yo veo la sociedad, que es diferente a como ustedes lo pueden ver. En nacionalidad. La nacionalidad costarricense en Costa Rica es privilegiada. Una nacionalidad que no es tan privilegiada, está casi marginalizada, es la nacionalidad nicaragüense. Y hay otras nacionalidades que tienen más o menos privilegio. Imagínense ustedes a alguien de Colombia, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Alemania. ¿En dónde pondrían ustedes en el espectro de privilegio y marginalización a estas nacionalidades? La orientación sexual es una identidad social que puede ser descubierta o cubierta por la persona. Pero de todas maneras, la orientación sexual que es privilegiada en el país es la heterosexual. Cualquier otra orientación sexual que se aleje de la heterosexualidad es marginalizada. Género, usualmente el género masculino, específicamente los hombres cisgénero, son privilegiados en Costa Rica y con menos privilegio tenemos a las mujeres y por último a las personas trans. En religión, la religión oficial de Costa Rica es el catolicismo, por ende es una religión privilegiada. Y menos privilegiadas hay otras. Ustedes pondrán el orden hasta la marginalización que ustedes consideren. Nivel socioeconómico, por supuesto, el nivel socioeconómico alto es privilegiado en el país. Y finalmente, la habilidad física y mental. Se privilegia el tener habilidades físicas y mentales. Físicas, por ejemplo, claramente caminando por San José, es una ciudad diseñada para personas que tienen total capacidad física y mental. Pero para alguien, por ejemplo, que deba de transitar utilizando
una silla de ruedas o incluso muletas le presenta una dificultad. Esa identidad social está marginalizada. Ahora, hay habilidades físicas y mentales que no son vistas necesariamente. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga alguna dificultad para aprender, eso es parte de su identidad social. Pero si no la comunica, si no se ve, si la persona decide no comunicarla, en teoría no impacta su identidad social vista. ¿Ok? Y como les voy a mostrar más adelante, nuestra identidad social cambia dependiendo en dónde estemos. Mi identidad social en Costa Rica es muy diferente a mi identidad social en San Diego, incluso a mi identidad social aquí en México. Para hacer este ejercicio, primero vamos a identificar en la columna cuáles son las identidades sociales que nosotros consideramos privilegiadas. Yo ahora les digo unos ejemplos, sin embargo, su visión del país o de la organización es diferente a la de otras personas. Entonces van a notar qué identidades consideran privilegiadas en género, orientación sexual, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad, habilidad física, mental. Y qué identidades sociales son las más marginalizadas. Aquí estamos poniendo los límites. Las identidades más privilegiadas y las más marginalizadas. Es importante destacar que no estamos promoviendo ni el privilegio ni la marginalización, sencillamente estamos tomando una foto de nuestra opinión de lo que se considera privilegio y marginal. Y en la tercera columna vamos a poner nuestra identidad. ¿Cuál es mi género, mi orientación sexual, mi nivel socioeconómico, mi religión, nacionalidad, habilidad física, mental, tal y como ustedes creen que lo ve la gente en el país o en la organización? También es importante aclarar que este ejercicio puede causarnos alguna incomodidad, ya que debemos reconocer nuestros privilegios y nuestra marginalización, si alguna. Es normal sentirnos incómodos o con cierta ansiedad al hacer este ejercicio. Es parte de la reflexión que debemos de hacer como líderes. Una vez que tenemos nuestra tabla, la vamos a poner en el gráfico. Entonces yo aquí dibujé con la línea amarilla la identidad social que les comentaba anteriormente, que yo considero tiene el privilegio en el país, y una identidad social que yo considero está al margen. Entonces yo ahora dibujaría mi identidad social. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, ver en el país cómo me encuentro yo. Ahora, si lo estamos haciendo con la organización, por ejemplo, yo podría ver que hay un gran espacio entre mi identidad social y la identidad social, por ejemplo, de la mayoría de mis seguidores. ¿Qué significa esto? Que por defecto va a haber desconfianza. Primero, desconocimiento. Ni este grupo va a conocer de mi día a día, de mi vida, ni yo probablemente conozca del día a día de ellos. Entonces, tenemos que crear confianza, relación, conocernos más, empatía, para poder identificar cuáles son las posiciones y los intereses de estas personas y poder identificar un campo en común para poder avanzar en el proyecto y en el liderazgo. Recuerden que yo debo de poder movilizar a las personas en base a la confianza, al respeto, a que ellos crean que realmente el seguir esta línea, este proyecto, es para el bienestar de todos. Para poner un ejemplo de contraste, imaginemos cómo es la vida de un costarricense, hombre, heterosexual, blanco, de clase socioeconómica alta, de religión católica, con todas las habilidades físicas y mentales. Diferente a la vida de una mujer nicaragüense, homosexual, de clase socioeconómica baja,
no católica con alguna discapacidad física y mental. Entonces, probablemente esta persona de la línea amarilla, que está muy cerca del privilegio, si tiene que trabajar con personas que son similares a él, en este caso, pues ya hay confianza, porque hay un punto de partida muy común. Probablemente muchos puntos de su identidad social sean compartidos dentro del grupo en su organización. Pero ¿qué pasa cuando esta persona en la línea amarilla tiene que trabajar con alguien que tiene que movilizar a un grupo que se encuentra en la línea roja? Bueno, ya esta persona está en el privilegio y entonces, aún que sea distinta a la línea roja, ya tiene cierta autoridad formal. Lamentablemente, socialmente lo tiene. Pero de todas maneras, es posible que no tenga autoridad informal. Entonces, de parte de ambos grupos, se debe de crear un espacio de suspensión del juicio, de apertura de mente, para poder entender cuáles son las necesidades, de nuevo intereses, pasiones, miedos de cada uno de los grupos y llegar a un punto común y partir de allí para crear una relación, para entablar los objetivos del proyecto y movernos hacia allá. Es todavía más difícil cuando la persona líder a cargo del proyecto, por ejemplo, tiene una identidad como esta de la línea roja y sus seguidores son la mayoría ubicados en la línea amarilla. ¿Por qué? Porque socialmente la identidad que es marginalizada sigue siendo marginalizada aún teniendo autoridad formal. Entonces, las herramientas y dinámicas que se deben de hacer para cualquiera de los dos lados varían. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No necesariamente, por ejemplo, si nosotros estamos en la línea roja porque la gerencia general nos dijo, ustedes están a cargo de este proyecto, significa que nuestros compañeros de trabajo que están en la línea amarilla nos van a atender. Probablemente actúen como as if, como si nos estuvieran prestando atención, como si nos estuvieran realmente dando autoridad y no lo están haciendo. Por eso es importante reconocer cuál es nuestra identidad social en la organización o en el país o en el proyecto que estemos realizando para poder identificar los puntos similares y no similares y poder trabajar a partir de allí. El ignorar nuestra identidad social pensando que todos somos iguales, a pesar de que es agradable pensar que vivimos en una sociedad en donde todos somos iguales. En Costa Rica no lo somos. Hay mucha inequidad, en parte por estas identidades sociales, y debemos de reconocerlas. El ignorarlas no le hace bien ni a nuestro estilo de liderazgo, ni al proyecto, ni a los seguidores con quien queremos trabajar. Muchas gracias.